pastor y yo tuvimos una discusión y ella agarró un cuchillo y yo metí la mano y me cortó el dedo, pero ya estoy bien y ya estamos bien, o sea, ya cogimos consejería y todo. Ella me está mirando como muy gracioso. No, me puse a cocinar el lunes y me puse a hacer herramientas que yo no uso en mi vida. Estaba cortando unos chips para hacer unos chips naturales y de esos y hay una tablita así que tiene una navaja y se supone que esto es lo malo de no seguir las instrucciones, ¿no? Se supone que eso tiene una cosa que usted lo agarra para que no le pase este tipo de cosas. Y yo dije, no, pues todavía me queda ahí espacio y en una que hice así, ya el chip del dedo estaba abajo. Y sí, o sea, es algo bien interesante. Hay que aprender a seguir instrucciones. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, el capítulo 2. Y tenemos bastantes cosas que cubrir hoy. Y tengo que darle, tengo que cubrir esta parte. Y vamos a estar dando algunas bases históricas que son importantes. Porque si no cuadramos lo de la semana pasada y lo de esta semana bien, no va a entender lo de la semana que viene. O sea, la verdad del caso es que el libro de Gálatas le vuela la cabeza a cualquiera, sinceramente. O sea, pero está tan llena tan rico en teología el libro de Gálatas. Y créame, o sea, estoy loco, le decía a mis hijos ayer, antes de ayer, le decía, estoy loco por llegar al capítulo 3 y al capítulo 6 de Gálatas. Estoy loco por adelantarme y llegar ahí. O sea, pero tengo que tomarlo una vez, un día a la vez, ¿no? Recuérdense que al final del mensaje yo me voy a ir al salón del lado. No los voy a estar saludando en el lobby, sino me voy a ir aquí al salón del lado para cualquier persona que tenga preguntas o cualquier persona que quiera escuchar las preguntas que alguien tenga para hacer, que me las pueda hacer entonces en el cuartito, ¿no? O sea, creo que es importante de que usted no salga de acá con preguntas. O sea, no es que yo tenga toda la respuesta. Si no sé la respuesta, con mucho amor le digo, mira, no sé la respuesta de eso, pero déjame investigo y te contesto. Sí, no soy como Cepillín, que lo que no sabe se lo inventa. Pero lo importante es que usted no salga de aquí con dudas, sino que usted salga aquí con la claridad de lo que estamos tratando de enseñar. Ahora, recordemos de que hay diferentes perspectivas y estamos hablando acerca del nivel de revelación que Dios nos está hablando para esta iglesia. Hay dos preguntas que yo esperaba como quiera que salieran tarde que temprano, porque el libro de Gálatas te lleva a dos preguntas controversiales. Y la primera es, o sea, entonces Pablo enseñó que somos salvos, siempre salvos. De eso vamos a seguir hablando. No me voy a ir por esa línea de decirte sí o no. Que la palabra te revele qué es lo que Pablo está tratando de enseñar. La semana pasada hablamos en sí, no estábamos hablando de si somos salvos, siempre salvos. Estábamos hablando de que Pablo estaba defendiendo una posición de la salvación. Para ser salvos no se le puede añadir al evangelio. Esa es la posición que Pablo estaba defendiendo. O sea, no tenía absolutamente nada que ver con lo que sucede después de la salvación, o sea, después de que somos justificados. Ahora, lo que sí yo defiendo, tanto como Pablo, porque tengo suficiente escritura para defenderlo, es al evangelio de la salvación no se le añade absolutamente nada. ¿Sí me entiende? El evangelio de la salvación no se le añade nada. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, punto. No se le puede añadir a eso. No se le puede decir a una persona, si eres salvo porque creíste en Cristo, pero todavía no eres salvo hasta que cumpla con estos requisitos. ¿Sí me está entendiendo? O sea, no podemos entrar en la dinámica de decir, eres salvo, pero todavía no eres muy salvo hasta que hables como yo hablo, hasta que te comportes como yo me comporto.
Nosotros no podemos venir y añadirle a lo ya establecido por la palabra. Entonces Pablo estaba en esa misma controversia, una controversia muy similar con los judaizantes en Galacia, que le estaban enseñando a los que ya habían creído en Cristo. Le estaban diciendo: ustedes han comenzado el proceso de salvación, pero todavía no son completamente salvos hasta que no cumplan con todas las normas de judaizarse, o sea, donde tenían que venir y seguir los mismos ritos, las mismas reglas, los mismos dogmas, las mismas fiestas, las mismas tradiciones, la misma dieta. O sea, de nosotros, ustedes cuando practican todo eso, culminando en la circuncisión, entonces son salvos. Y esto lo vemos que Pablo lo pelea. O sea, cuando habla de falsos maestros, no era gente que estaba tratando de llevar a los que se convertían, los estaban tratando de llevar al infierno, o lo estaban tratando de predicar satanismo, ni nada por el estilo. Pablo estaba precisamente peleando con los falsos maestros, estaba peleando el hecho de que le estaban añadiendo a la salvación cosas, tratando de venir y judaizar a los gentiles. O sea, esto era un problema no solamente religioso, era un problema también cultural y era un problema de racismo. O sea, en otras palabras, los judíos que querían judaizar a los gentiles le estaban diciendo: supongamos que en México hubiera un avivamiento, ¿sí me entiendes? O sea, un avivamiento tremendo que alcanza a todo el mundo. Y de repente viene y sale un sinnúmero de mexicanos y salen por todo el mundo a predicar el evangelio. Llegan a Estados Unidos y comienzan a hablarnos y dice: bueno, ustedes son salvos si creen en Cristo, pero hasta que no aprendan a comer chile no son salvos. Parece gracioso, pero era algo muy similar, aunque no lo crean. Porque les decían: ustedes son salvos, pero no pueden ser salvos comiendo cerdo. Ustedes son salvos, pero no pueden ser salvos sin circuncidarse. Y eso era lo que Pablo defendía a capa y espada. Y es lo que yo defiendo a capa y espada en este tiempo, porque nosotros utilizamos otros métodos, no de judaizar, pero utilizamos otros métodos legalistas como los que los judíos estaban utilizando. Entonces le decimos a la gente: sí, todavía no eres salvo. ¿Qué sabe? Y era lo que yo peleaba la semana pasada. ¿Qué sabes tú? ¿Cómo puedes decir tú que una persona no es salva? ¿Quién nos hizo jueces o quién nos abrió el libro de la vida a nosotros para venir y determinar si una persona es o no es salva? Nosotros no tenemos ningún derecho para ello. Entonces, pero sí sale la pregunta, o sea, y uno crea esta polémica entonces, ¿salvo siempre es salvo? Deja que la Biblia te conteste. Y vamos a hablar un poco al respecto hoy. La segunda pregunta no la vamos a contestar hoy, sino que se aplica más al capítulo 3 del libro de Gálatas. Es: bueno, pues si entonces soy salvo por gracia, no tengo que sentir los 10 mandamientos, entonces ¿para qué sirven? La semana que viene vamos a tratar ese asunto todavía con mayor profundidad, ¿ok? Porque la semana que viene el capítulo 3 se presta más para eso y no quiero adelantarme, y yo soy muy bueno en adelantarme. Si me deja, le predico los próximos 5 capítulos y se los resumo en 1 hora, pero la verdad del caso me resisto para tratar de enseñar lo mejor que pueda. Ahora, hay una gran diferencia entre los requisitos y expectativas para ser salvo y lo que son los requisitos y las expectativas para vivir en Cristo. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es lo que me justifica, otra cosa es lo que me santifica. Está el proceso de la justificación, que es lo que vamos a hablar hoy, y está el proceso de la santificación, que es lo que yo hago para agradarme. Hoy digo yo agradarme a mí mismo porque ya agradé a Dios. ¿Sí me entiende? Y eso es otra cosa, eso es otra, y vamos a seguir también hablando acerca de eso. Ahora, estrictamente, y yo quiero que usted me entienda algo, entiéndame desde ya. Y voy a empezar a tirar bombas desde ya. A mí me hace indiferente su posición en cuanto a la salvación. Me tiene sin cuidado cuál sea tu posición. Si tú crees que no se pierde la salvación, gloria a Dios. Si crees que se pierde, gloria a Dios, ese es tu problema. Eso me es tan indiferente como si te gusta Pepsi o Coca-Cola, te lo digo sinceramente. O si te gusta Chevy o Ford, o si votaste republicano o demócrata, ¿sí me entiendes? Me hace indiferente. No nos separa. Tu posición teológica en cuanto a
lo que sucede con tu salvación no nos separa, no hay por qué separarnos. Tú puedes estar sentado al lado de una persona que piensa que la salvación no se pierde. Es más, no voy a preguntar cuántos creen que se pierde y cuántos creen que no se pierde. Esto es lo importante. ¿Cuántos creen? Y levanten la mano, por favor, los que creen que Jesucristo es el Señor. Por favor, levanten la mano. Ok, hay algunos que no levantaron la mano. Oramos por usted al final. Si quiere, hacemos la oración del pecador ahora para que te arrepientas, ¿no? Ok, ¿cuántos creen que solamente por medio de Jesucristo podemos ser salvos? ¿Cuántos creen que la Biblia es la verdad? Estamos, ¿sí me entiende? Tenemos más razones por las que nos unimos que estar tratando de entrar en cuestiones que nos desunen y que absolutamente nada tiene que ver con nuestro fundamento doctrinal. Entonces tenemos que venir y mantenernos firmes en una sola cosa, mantenernos firmes en los fundamentos doctrinales. Somos salvos solamente por medio de la sangre derramada de la cruz del Calvario por Cristo. Amén. Entonces, no me hace diferente, sinceramente. O sea, yo puedo tener gente en el liderazgo. Yo pienso que la salvación se pierde, gloria a Dios. Yo pienso que no se pierde, gloria a Dios también. No me hace diferencia. Y ni tampoco le debe hacer usted. O sea, yo no creo que Cristo, cuando Él venga en su segunda venida, Él va a decir: oh, tú pensabas que se perdía, ahora te quedas. ¿Sí me entiende? Ahora te condeno, porque como pensaste que se perdía y no creíste completamente en todo lo que significaba la gracia, ni tampoco creo que va a venir el Señor y decir: oh, tú pensabas que no se perdía, muy mal, no vas a entrar en mi reino. No, yo creo que Cristo va a venir y va a decir: creíste en mí, ven con los de mi derecha, al lugar preparado para el que el Señor tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. En eso es que tenemos que enfocarnos. Entonces tenemos que parar esta división que hay dentro de la iglesia. Y a veces, es más, a veces hablamos por lo que hemos aprendido y no por lo que conocemos de la Escritura. Porque hemos leído la Biblia de acuerdo a cómo se nos ha enseñado, y cuando leemos la Biblia buscamos que lo que ya yo aprendí, porque no queremos desaprender para aprender, que lo que ya yo aprendí ya es y punto. Entonces tenemos que estar abiertos a lo que el Señor nos está hablando. Gálatas capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 10. Dice, dice, vamos con la Biblia. Aquí sí que yo tengo un problema. Vamos allá. Después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según no entiendo por qué estaba aplaudiendo. Dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, cuando vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles. Eso es importante, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Ahora, cuando leemos el capítulo 2 de Gálatas, nos damos cuenta de que Pablo sigue en su defensa con el apostolado.
Capítulo 1, comenzamos a ver que Pablo comienza diciendo, yo soy apóstol del Evangelio de Cristo, y no fui hecho apóstol por hombre, sino que el mismo Señor se me apareció, y comienza él, como diríamos en Puerto Rico, como a guillarse. Comienza él como a venir y decir, o sea, yo no necesito de nadie. A mí quien me levantó, a mí quien me habló, a mí quien me encomendó al apostolado fue el mismo Señor Jesucristo, y yo no le tengo que dar cuentas a nadie. Y pareciera que Pablo estaba siendo arrogante en su manera de hablar y en su proceder. Mas sin embargo no era así. No era así. Esto es algo importante que necesitamos entender. Pablo está defendiendo su llamado y su comisión apostólica, porque en este tiempo, o sea, usted ve que todo el mundo se llama apóstol, y hay un apostolitis tremendo que hay por acá y por allá. Sin embargo, dentro de la iglesia cristiana, el comienzo de la iglesia, el ser un apóstol significa enseñado directamente por Jesús y enviado y comisionado por él. Lo que significa de que ellos tenían la obligación de establecer el fundamento de la fe cristiana. O sea, por eso es que Pablo, él habla de sí mismo, dice, yo soy perito, arquitecto. O sea, y no se puede establecer otro fundamento que el que ya ha sido establecido. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran los que establecían los fundamentos de la fe cristiana. Ahora, Pablo está defendiendo su posición, queriendo decir, sí es cierto, porque el problema era este, y presta atención a esto, el problema era que como Pablo no era uno de los 12 que habían andado con Jesús, lo que la gente, para desmentir su evangelio y el evangelio que él predicaba, lo que la gente decía, él no sabe lo que está hablando. Él no era uno de los 12. ¿Cómo él puede predicar esto? Y por eso es que usted ve que en el capítulo 1, Pablo comienza diciendo, o sea, yo soy apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo. Pablo todo el tiempo tenía que estar defendiendo su apostolado, no porque tuviera baja estima. O sea, no es como esa gente que viene y dice, oh, me llamaste pastor. No, yo soy apóstol. Ni tampoco hay aquella gente que le dice, hermano, no, hermano, llámeme evangelista, o llámeme doctor de teología, o lo que sea. No era esa inseguridad que se da hoy día entre los ministros del Señor, que si no me llamas por mi título me ofendo. Sino que él estaba por amor a ellos. O sea, yo por amor a ustedes tengo que defender mi apostolado, para que ustedes vean que lo que les estoy predicando y enseñando es la verdad. Y esa era la razón por la que Pablo estaba defendiendo su apostolado. Y luego que la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo él habla acerca de que no se le puede añadir al evangelio, comienza ahora en el capítulo 2 nuevamente a exponer sus credenciales, para que aquellos que ya lo desacreditaban diciendo Pablo no era uno de los 12, ahora Pablo hace esta historia y habla acerca de este evento de hace 14 años atrás. Y comienza diciendo en el versículo 1 al 3, comienza diciendo, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahora, noten el tono sarcástico que Pablo utiliza a la vez de hablar de aquellos que tienen la reputación. Está hablando de los 12, está hablando de aquellos, o sea, que permanecían en Jerusalén, que eran los apóstoles, o los apóstoles originales, permanecían en Jerusalén. Y él dice, después de que yo comencé a predicar este evangelio, del capítulo 1, donde él viene y le dice, aun si yo, un ángel del cielo, les apareciera y les predicara otro evangelio, no lo crean, tómenlo como anatema. Y viene y dice, aún después de eso, 14 años después, yo subí a donde ellos. Queriendo decir, no era que Pablo estaba enojado con ellos, sino que le estaba hablando a los judaizantes. Estaba diciendo, oh, ustedes dicen que esos son los que son. O sea, esos son los de la reputación, esos, ¿verdad? Los de Jerusalén, esos son. Pues déjame contarte. Un día, 14 años después, yo subí donde ellos y llevé conmigo a Bernabé. Y cuando subí con ellos, me llevé a Tito también. Y estando con ellos, yo vine y dije, hey, lo llamé en privado y dije, vamos a hablar de este asunto de la circuncisión.
Ustedes pueden ver el primer evento del asunto de la circuncisión en Hechos 15. Lo hablamos la semana pasada y no voy a volver ahí porque si no me tardó demasiado. Si no vino, léalo en su casa. Pero lo vemos ahí, el asunto de la circuncisión en Hechos 15, donde vienen, o sea, y expone Pablo y Bernabé suben a pelear y a luchar y a decir, hey, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo van a obligar a los gentiles a circuncidarse? ¿Por qué razón? Nosotros no somos salvos por la ley, somos salvos por la fe en Cristo. Entonces ustedes no pueden venir y obligarlos a circuncidarse. ¿Qué les pasa? Y ahí Jacobo viene, o sea, los apóstoles dicen, no los obliguen a circuncidarse. Déjenlos tranquilos. No los obliguen a eso. Pero 14 años después, él sube nuevamente, ahora con Bernabé nuevamente, y se lleva consigo a Tito. Tito no era judío. Tito era gentil, era griego. Y cuando se lleva a Tito, y esto es algo importante que nosotros como cristianos debemos aprender, a confrontar las cosas de frente y dejar de estar hablando detrás de la gente. Porque Pablo vino y dijo, ¿cuál es el problema? Ustedes dicen que los de Jerusalén son los que están mandando a decir que tienen que circuncidarse los gentiles, no hay problema. Tito, tú eres gentil, vente conmigo. Vamos a subir para allá. Tú tienes evidencia de que el Espíritu Santo está en ti, vamos para allá. Y se metió con ellos allí y comenzó a exponer y comenzó a debatir con ellos y decir, ¿por qué todavía están mandando a circuncidarse? Y luego de estar con ellos a puertas cerradas, hablando con ellos, les dijo, hey, aquí está Tito, él es gentil, si van a obligar a circuncidarse, comiencen con él. Y dice, ni a un Tito que fue conmigo fue obligado a circuncidarse. Ahora Pablo tiene la carta de recomendación, si podemos decir, de que no, yo subí con Tito y a Tito estando allí en la meca de la religiosidad, en la meca del judaísmo cristiano, no lo obligaron a circuncidarse. ¿Cómo es que ustedes pueden venir ahora y venir a enseñar que tienen que circuncidarse? Y aquí está Tito. Ahora, luego de eso, con eso solamente era suficiente para Pablo decir, este asunto de la circuncisión es una herejía. Este asunto de la circuncisión nada tiene que ver con el evangelio de Cristo Jesús. Y lo vamos a explicar y lo vamos a entender un poco más adelante. Ahora, yo necesito que usted entienda, el asunto de judaizarse no solamente era un asunto religioso, sino era un asunto cultural y era un problema racial. Recuerden por favor que para los judíos los gentiles eran como perros. Inclusive ellos le llamaban perros a los gentiles. Eso lo hablamos en el libro de Filipenses, me parece que lo estuvimos hablando acerca de cómo ellos, o sea, se les llama perros a los gentiles, o ellos le llamaban perros a los gentiles, no queriendo decir en el mismo tono en que nosotros lo decimos, pero no menos despectivo. O sea, ellos le llamaban perros a los gentiles porque decían que los gentiles se comían lo que fuera. Si eso no me quedó muy bien, espéreme. Usted me entiende lo que quiero decir. Los gentiles se comían todo lo inmundo, todo lo que ellos estaban en contra, y ellos decían, son como perros. Entonces, esto era un asunto también racial, era un asunto como querer decir, si quieres estar en mi nivel, en mi élite, en mi grupo, entonces tienes que hacerte como yo. ¿No te parece eso familiar? ¿A algunos de ustedes no les parece eso familiar? ¿No les parece eso como el legalismo de hoy día? O si quieres pertenecer a mi denominación, debes vestirte de esta manera. Debes usar las camisas que te lleguen hasta aquí. Debes ponerte una corbata antes de subirte al altar. No debes tener barba y cuidado con raparte el pelo. No, yo solo digo, un día me llamó un amigo, me dijo, oye, mi suegro está aquí, lo invitas a predicar, y yo, bueno, ok, me lo recomienda. Y recuerdo que aquel hombre, yo estaba sentado así como por donde está Timothy, y recuerdo que aquel hombre viene y está así y dice, sí, hermanos, porque esos que se rapan la cabeza son todos de Satanás. Y toda la iglesia hizo así. Y después decía, menos el pastor, menos el pastor.
Claro que le íbamos a reducir la ofrenda ese día ya. No, eso fue en serio, eso fue real. Ahora, esto es el legalismo de este tiempo. ¿Quieres ser de mi grupo? ¿Quieres pertenecer a mi iglesia? ¿Quieres pertenecer a mi religión? ¿Quieres pertenecer a mi denominación? Estos son los estatutos que los que tú te tienes que regir. Vístete de esta manera, cuidado con ponerte eso. Hombres, cuidadito con hacerse un arete en el oído, ¿eh? No le diga que Dios se va a apartar de la gracia y se va a caer de la gracia. Dígale, te va a ver afeminado si quiere, dígale algo así. Pero no venga y le diga, uy, no, eso no es de Dios. ¿Qué sabes tú si es de Dios o no? Ay, pero es que, pastor, la Biblia dice que los hombres no deben vestirse como mujeres, ni las mujeres como hombres. Bueno, pues no te pongas pantalones. Bueno, algunos también dicen, es que no te pongas pantalones. ¿Quién te dijo a ti que los pantalones son de hombres? Gracias. Ni existían. Entonces, si queremos seguir esto, el domingo los quiero a todos con túnicas. Tranquilo. Y seguimos las cosas como son. Ahora, como decía la semana pasada, no es que no enseñemos conceptos morales. No es que no enseñemos, o sea, si alguien está vistiendo sin decoro, o sea, no le enseñemos a valorarse, no le enseñemos a... Pero por favor, deje de estarle diciendo a la gente, mira a ver cómo te viste porque estás haciendo tentar a los hombres. Que cierren los ojos, que no miren. O sea, ya, paremos esos legalismos ridículos. ¿Sí me entiendes? O sea, esta es tu hermana en Cristo, no la mires. Digo, a no ser que sea soltero y estés tratando de... Algo así, ¿sí me entiendes? Pero no, o sea, no es por hacerme caer a mí. Enséñale que se valore. Enséñale que se respete a sí mismo. Pero por favor no le diga que esto es un concepto de salvación. Porque estamos haciendo lo mismo, estamos judaizando en nuestra misma forma a los que vienen a Cristo. Un día yo estaba aquí orando y llorando porque no sabíamos para dónde íbamos a ir. O sea, era una historia larga. O sea, nos habían dicho que nos iban a vender este templo, luego nos dijeron que no. Y yo estaba llorando diciendo, Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Y yo estaba aquí, eran como las 5:30 de la tarde, y aquí había un joven al lado mío, orando. Y yo escucho la voz de Dios que me dice, legalista. Y yo me pongo a pensar y dije, Señor, ¿será que tú quieres que yo hable del legalismo hoy? Y no digo nada más, y sigo orando, llorando al Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde voy a ir con toda esta gente si no tengo un lugar donde congregarnos? Y escucho aquella voz de Dios que dice, tú, legalista. Así como se lo estoy diciendo a sí mismo. Y yo ahí dije, ¿yo no soy legalista? Y cuando viene me dice, ¿lo pondrías a predicar? Y yo miro para el lado, y aquí estaba el muchacho, y cuando yo lo miro, yo le digo, bueno, si se quita las pantallas, sí, o sea, los aretes. Así fue. Y escuché la voz de Dios que dijo, legalista. Y yo por un lado estaba un poco enojado, decía, ven, yo te estoy orando porque no sé dónde congregarme y tú me vienes a mí con esto ahora. Pero recuerdo que vine y llamé a mi equipo de líderes de ese tiempo y le dije, no me molesten a ningún joven que tenga aretes. Dejemos ese legalismo ya. Ahora no estoy diciendo con esto que usted vaya, ay mami, papi, el pastor dijo que estaba bien. No, mis hijos saben que vienen con un areto y yo le doy una bofetada inmediatamente, ¿sí me entienden? Yo tengo varones y una nena, ¿sí me entiendes? Todo lo que tengo. Así que, pero eso soy yo, ¿sí me entiendes? O sea, ahora, el asunto es, estamos viendo de manera clara, o sea, todavía hay gente que ve a alguien predicando el evangelio, o sea, predicando el evangelio, o sea, hay gente convirtiéndose y lo ven con un arete y dicen, ese no es de Dios. No, ¿y qué rayo está predicando? ¿No es por los frutos que los conocemos? Dejemos ese legalismo barato ya. Ay, me sé que se reí. Luego dice en el versículo 4 y 5, yo sé que están diciendo, uy, si este es el principio, que llegue el final.
Versículos 4 y 5 dice lo siguiente: y esto, a pesar, más de aún Tito, versículo 3, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Y mire, y déjeme hacer una pausa aquí, déjeme dar un poquito para atrás al tape. Yo sé que a muchos de ustedes les molesta eso. Yo sé que a muchas personas les molesta, o sea, y ven eso como libertinaje. Tenga su propia regla en su casa y enfuerce las reglas en su casa, pero no a expensas de culpar a Cristo de lo que usted no quiere ver que sus hijos hagan. No trate de usar a Cristo como excusa de su propio legalismo. No le diga a sus hijos, oh, eso no es de Dios, porque usted no puede probar por la escritura que no es de Dios. Puede sacar 2 o 3 versículos sacados fuera de contexto para querer ver. No, diga, mira, esta es mi casa, yo pago aquí, mientras tú vivas aquí, estas son mis reglas. Y una de mis reglas es, yo no quiero hijos con aretes. Punto. ¿Quieres vivir aquí? Sigue mis reglas. Sencillo, ¿no? Es más fácil decirle, eso no es de Dios. Eso era lo que hacían esta gente. En vez de venir a enseñarles a vivir una vida verdaderamente en Cristo, y es lo que pasa con mucho del legalismo presente. En vez de enseñarle a la gente a aprender a vivir una vida agradecida por Dios, queremos asustar a la gente con nuestro legalismo con el fin de que entonces sirvan a Dios. Ahora, viene este momento el apóstol Pablo y viene y dice, hey, a Tito no lo obligaron a circuncidarse. Y esto a pesar de que allí se habían introducido en esta reunión falsos hermanos introducidos a escondidas. Esto es importante. Falsos hermanos introducidos a escondidas. ¿Quiénes eran los falsos hermanos introducidos a escondidas? La gente que se estaba usando el legalismo para predicar el evangelio. Oh, muy duro. Y dice, ¿para qué? Para reducirnos nuevamente a esclavitud. A nosotros nos fascina utilizar versículos como somos libres en Cristo. O sea, nos fascina utilizar versículos, o sea, que nos hablan, o sea, y una persona legalista le fascina decir, no mientas, no hagas esto, no hagas lo otro, pero se le olvida amar al hermano. Y Cristo cuando viene y le pregunta, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. En el momento en que yo comienzo a juzgar al hermano, se me olvidó lo que Cristo unió con el primer mandamiento. Y él dice, nosotros cuando ellos querían someternos nuevamente a esclavitud, dice, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. O sea, que en otras palabras Pablo decían, Pablo, es que se tiene que circuncidar. No, Pablo, pero escucha, no. Pablo, es que si no se circuncida, no. Pablo era un celoso del evangelio, como debiéramos ser nosotros. Pablo era un celoso del evangelio. Es más, cuando usted, no vaya allí porque yo sé que voy rápido, pero cuando usted va a Romanos 1, Pablo comienza diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo era un celoso del evangelio. Pablo amaba el evangelio. Pablo vivía agradecido por el evangelio, porque la vida de Pablo había sido transformada por el evangelio. Pablo fue libre de la esclavitud, del legalismo y la persecución contra la iglesia de Jesucristo por el evangelio. Yo les digo la verdad, por eso es que a mí me duele. A mí me duele como las personas dentro de la iglesia menosprecian el evangelio. Yo te lo digo sinceramente, a mí
Yo no puedo entender cómo a nosotros se nos olvida tan fácil la obra del Evangelio en nuestras vidas. Yo no puedo entender cómo una persona, a la hora de venir y acostarse con alguien que no es su esposo o su esposa, se le olvida tan fácil y tan rápidamente por 10 minutos de placer la obra del Evangelio en su vida. Yo no entiendo cómo una persona se puede meter a un club, un antro, actuar como un inconverso y se le olvida tan fácilmente la obra del Evangelio en su vida. Pero tampoco puedo entender cómo hay gente dentro de la iglesia que se le olvida la obra del Evangelio en su vida, acusando a los hermanos y esclavizándolos a cosas que usted mismo está viviendo. Es bien fácil decirle a un hijo, una hija, así no se viste un cristiano, pero qué difícil es darle amor a ese hijo, a esa hija. La base del Evangelio es el amor, amado. La base del Evangelio es el amor. No es tu propia justicia. Tú no te salvaste solo. Aquí nadie se salvó solo. Aquí todos llegamos a Cristo de la misma manera, llenos de pecado, cargados de transgresiones, consumidos por maldad, llenos de iniquidad. Llegamos tan sucios a Cristo como cualquier persona que acusamos. Y se nos olvida la obra del Evangelio. No, ya yo estoy en Cristo, llevo 20 años en Cristo y ya yo me las sé todas. Eres un religioso. Nunca se te puede olvidar la obra del Evangelio. Todos los días debemos estar meditando en la obra del Evangelio. Y Pablo era un amante del Evangelio. Pablo amaba tanto el Evangelio que se menospreciaba él mismo al punto de decir, mira, si yo les digo otra cosa que las que ya le he dicho acerca del Evangelio por medio de la gracia, que sea anatema. Hasta yo me convierto en una maldición. Así de mucho amaba el Evangelio. Y la verdad del caso se lo digo con toda honestidad, a mí me duele. El Evangelio no necesita que nosotros le añadimos nada. O sea, no necesita que le quitemos nada, no necesita que le añadamos. Dios no necesita, mira, déjame explicarte. Dios no necesita que tú hagas excusas por él. El Evangelio es sencillo. Éramos tan malos. Somos todavía tan malos que necesitábamos un Salvador. Pero Dios nos amó tanto. Y Dios es tan bueno que envió a Cristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero no fue cuando levantaste la mano te hiciste miembro de la iglesia. Y escúchame, perdón, y no fue cuando te bautizaste que dijiste, oh, ahora sí soy salvo. Dios no te amó cuando levantaste la mano. Dios te amó cuando estaba muerto en delitos y pecados. ¿Por qué entonces queremos cargar a la gente con cosas que ni nosotros mismos estamos llevando? ¿Por qué queremos juzgar a la gente con cosas cuando nosotros estamos fallando de manera peor? Luego en el versículo 6 al 9 dice, pero los que tenían reputación. ¿De quién está hablando? Dígalo fuerte, por favor. ¿Quién dijo? Dilo fuerte. Gracias. Está hablando de los apóstoles. Pero los que tenían reputación de ser algo, y mire esto lo que él dice, mire cómo lo dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Ve que usted se enoja conmigo cuando diga, a mí no importa, y usted se enoja conmigo, y que arrogante el pastor. Yo lo aprendí de Pablo, es bíblico. Esa fue sacada de la manga, así, ¿verdad? Nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de la reputación
nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué nos está explicando aquí? Nos está diciendo, después que nosotros terminamos de hablar todo nuestro asunto, ¿saben qué quedaron? En darnos la mano y decir, ustedes tienen razón. Pero note la humildad también de los apóstoles. Ellos pudieron haber dicho, no. No, es como nosotros decimos. Pero ellos se abrieron a aprender. Lo que muchos de nosotros todavía se nos dificulta. Muchos de nosotros no nos abrimos a aprender. Yo dije al principio del año pasado, al principio de este año dije, me compré una nueva Biblia porque quiero que Dios me enseñe de nuevo. El que quiera ver mi Biblia vieja se lo enseño, está marcada, escrita, páginas rotas y todo lo demás, ya está. Pero dije, me voy a comprar una Biblia nueva y le dije al Señor, quiero que me enseñes desde el principio, quiero que me enseñes de nuevo. ¿Y cuántas veces usted me ha escuchado decir aquí, esto lo enseñé mal? ¿Alguien me ha escuchado decir eso? Lo he dicho. Esto lo enseñé mal porque ahora, volviendo a escudriñar y siguiendo escudriñando la Escritura, he visto cosas que dije mal. Y las enseñé porque leí la Biblia de acuerdo a lo que se me había sido enseñado y no a la revelación que Dios quiere hacer y traer con nosotros. Y es por eso que yo les digo, lea la palabra. La cuestión es que los apóstoles fueron humildes también y dijeron, ¿sabes qué? Tiene razón Pablo. Y le dieron la mano. La señal de mano no era, hermano, nos vemos después, Dios te bendiga en 14 años más. Problemático. No, era el señal de decir, o sea, cuando daban la mano decían, hemos hecho pacto. O sea, lo que estás diciendo es la verdad. Luego el versículo 10, quiero aclararlo, no va con todo esto, pero quiero aclararlo, porque Pablo viene y dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Yo quiero aclarar este punto porque cuando las personas han leído ese versículo 10 se creen que es que nosotros los cristianos tenemos la obligación de estar socorriendo a cuanto irresponsable, o sea, le da la gana de venir y decirnos, oye, ¿me puedes venir y dar dinero? Porque tú eres cristiano, tienes que darme dinero, yo soy pobre. Déjeme explicarles lo que estaba pasando acá. ¿Se acuerdan el libro de los Hechos capítulo 2? No voy a ir, la verdad, el caso, pero para que usted lo estudie, el libro de los Hechos capítulo 2, el versículo 45, cuando nos habla acerca de que vinieron de diferentes partes, o sea, desde Mesopotamia, de diferentes partes, desde Asia y todo lo demás, vinieron el día de Pentecostés y ellos recibieron el evangelio el día de Pentecostés. Por medio de los apóstoles recibieron el evangelio, se derramó el Espíritu Santo, predicaron el evangelio y por lo menos como 3,000 de ellos se bautizaron. Muchos de ellos, cuando recibieron el evangelio, no se fueron de Jerusalén, se quedaron a vivir allí. Pero se quedaron a vivir allí y al vivir allí no tenían dinero, no tenían trabajo, algunos ni tenían familia. Entonces se dieron a la pobreza. Pero mire esto. Yo sé que esto no entra dentro de nuestro contexto. Ellos recibieron una verdad que impactó tanto sus vidas, que dice la Biblia, que se compungieron de corazón y dijeron, amados, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ellos se entregaron tan de verdad, que tomaron en poco todo lo que habían dejado atrás, por seguir a Cristo. Ahora, yo sé lo que te han enseñado en diferentes institutos bíblicos. No, es que ellos pensaban que Cristo venía allá y por eso se quedaron allí esperando la venida de Cristo. Eso no fue. No tenemos evidencia bíblica para decir eso. Si fuera así, los apóstoles hubiesen dicho, hey, váyanse, porque ellos representaban una carga para la iglesia. Sino que ellos dijeron, nosotros queremos seguir a Cristo, queremos saber más de Cristo.
y estaban viviendo en pobreza. Esto está bueno para que los que predican la prosperidad barata lo aprendan. Estaban viviendo en pobreza y ahora todos los apóstoles y todas las iglesias tenían la obligación de enviar a Jerusalén para el sustento de los pobres. Es ahí cuando usted ve de que viene la gente, o sea, cuando vio el avivamiento que hubo, vino todo el mundo y vendió sus casas y nadie decía tener lo suyo propio y todo el mundo tenía en común todas las cosas. Eran a los que estaban siguiendo el evangelio de Cristo. Entonces yo no tengo la obligación de que venga una persona aquí oliendo a cigarrillo y me diga, deme comida para mis hijos, y yo venía a decirle, sí, déjame darte comida para que compre, con lo que entonces te gana, compre más cigarrillo. No, deja de fumar y cómprale comida a tus hijos. Vamos a ayudar a los misioneros en el Amazonas. Vamos a ayudar a los de la India. Pero yo no tengo por qué mantenerte tu vicio. Perdóname, yo sé que se le ha enseñado, ay pobrecito, mira el drogadito en la calle, dale. No, dale un plato de comida si quieres. Pero yo no tengo que mantenerte tu vicio. La Biblia dice de a los pobres, sí, a los pobres de Jerusalén, que estaban muriendo por el evangelio. Yo sé, poco corazón tiene ese pastor. Claro, como a este le puedo dar una peseta, 25 centavos, y allá me vería mal mandando 25 centavos a África. Es más fácil darle a este. Pero qué mensaje tan impresionante, o sea, qué mensaje tan impresionante este, o sea, de que ellos vienen y venden todas las cosas, porque, o sea, todos queremos minimizar a Cristo. Ese es el problema que a mí me molesta de la iglesia y de muchos de estos conceptos baratos. O sea, queremos minimizar a Cristo a tal punto que decimos, no, es que ellos estaban todos confundidos, ellos todos estaban esperando a que Cristo viniera. Es más fácil decir eso que a decir, ellos amaron tanto el mensaje del evangelio que renunciaron a todo lo que tenían para dedicarse a Cristo. Claro, no queremos escuchar eso, porque entonces eso pone la bola en nuestra cancha de nosotros venir y decir, la verdad el caso es que yo no he llegado ahí. Yo no me atrevo ni a vender la bicicleta por Cristo. Esta bicicleta me costó $70. Pero ¿qué le da gloria a Cristo? El decir, pobrecitos, estaban todos confundidos. Escucharon el mensaje del evangelio para morir confundidos. Porque Cristo es tan cruel que permite que se le predique el mensaje del evangelio para que mueran confundidos. ¿Qué hace lógica? De ninguna manera. ¿Qué hace más lógica? Amaron a Cristo. Decidieron vivir esta vida. Algo que en la iglesia de hoy sigamos, versículo 11. Ahora Pablo sigue defendiendo su apostolado, o sea, sigue él defendiendo su posición, no ha cambiado. Este evento de Pedro es todavía él contando otra situación que sucedió. ¿Por qué? Porque como le estaban diciendo, no, Pablo no es un verdadero apóstol, Pedro es un verdadero apóstol. Él sí es un verdadero apóstol, pero Pablo no es un verdadero apóstol. Ahora Pablo dice, bueno, ¿me quieres hablar de Pedro? Pues te digo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, ¿se acuerdan quién es Bernabé? Bernabé fue el que subió con Pablo a defender la incircuncisión, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Ahora, por favor entienda de que cada vez que leemos esto entendemos, Pablo vino, Pedro era un hipócrita y Pablo vino y le cantó las cosas en la cara. No, no era mucho más que eso. El problema de Pablo no era que Pedro fuera un hipócrita. El problema de Pablo era la controversia o cómo esto podía venir y afectar el evangelio. Si se acuerda, la semana pasada hablamos de cómo, estoy dando mucha información, voy cortando como ven. ¿Sigo? Ok. La semana pasada estuvimos hablando de en Hechos 10, cuando vino el Espíritu Santo, vino el Señor y desciende un lienzo y había animales inmundos y había animales de toda clase, y viene el Señor y le dice, Pedro, mata y come. Y él dijo, ninguna cosa inmunda he comido yo, o sea, yo no he tocado eso, no quiero nada de eso. ¿Y qué sucedió? ¿Cuántas veces le tuvo que hablar Dios a Pedro? 3 veces. Y al final, el lienzo fue recogido y llevado al cielo. Y Pedro se queda pensando en eso. Y de repente le tocan la puerta y cuando Pedro va a abrir le dice, ¿qué pasó? Me dice, Cornelio, que era un gentil, nos mandó a llamarte porque quiere que vayas a la casa. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y viene y entra a casa de Cornelio, lo primero que le dice es, tú sabes que un judío no debe estar juntándose con un gentil. Y Cornelio le dice, yo sé, pero mira, a mí se me apareció un ángel del cielo y me dijo esto y esto y esto y me mandó a llamarte. ¿Y qué fue lo que Pedro dijo? La verdad que ahora conozco que Dios no hace acepción de personas. ¿Y qué sucedió? Háblanos, Pedro. ¿Y qué Pedro le predicó? El mensaje del evangelio. Diga, el mensaje del evangelio. ¿Y qué sucedió cuando todavía él estaba hablando? Descendió el Espíritu Santo y todos fueron bautizados. Y hubo gente allí, de los de la circuncisión, que estaban atónitos y decían, wow, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo haya descendido sobre los gentiles al igual que a nosotros? Entonces ahora veían a Pedro, Pablo veía a Pedro, que Pedro comía con los gentiles como si nada. ¿Por qué? Porque él creyó en el mensaje del evangelio. Entonces, como Dios no hace excepción de personas, pero cuando llegaron los de la circuncisión, entonces Pedro dijo, déjame irme para acá, no quiero que me vayan a criticar. Y venía un gentil y le decía, Pedro, pero cuando no estaban los de la circuncisión, no, hermano, ¿cómo estás? Yo sé que usted dice, oye, le parece el hermano tal. Si algunos pensaran en alguien, no piensen en nadie, estamos hablando de Pedro y de Pablo, ¿no? ¿Y qué hizo Pablo? Pablo se enoja tanto y ve la hipocresía de él y de Bernabé, que viene y se le enfrenta y le dice, espera, Pedro, espérate un momento. Tú no puedes estar haciendo esto. No era por solamente llamarlo hipócrita. Le decía, tú sabes, o sea, Pedro, tú eres un pilar. O sea, cuando ellos suben, escúcheme, cuando ellos suben, me estoy dando mucho, perdóname, pero es que yo quiero que tú aprendas esto, por favor. Cuando ellos suben a Jerusalén a pelear este asunto de la circuncisión, estaban los de la circuncisión tan, no, que se tienen que circuncidar. Y Pablo y Bernabé estaban tratando de hablar. Y Pedro dijo, espérate, déjame explicarles algo que yo atravesé. Y contó delante de todos el testimonio de lo que sucedió en casa de Cornelio. Y todos se tuvieron que quedar callados. Por eso es que todavía yo no entiendo por qué hay cristianos, cuando están viendo los frutos en alguien, siguen menospreciándolos. ¿No fue Cristo el que dijo que por sus frutos no por tu religión? Todos se tuvieron que quedar callados. Y de ahí fue que salió la orden que no se circuncidaran los gentiles, no se les obligara a circuncidarse. Y ahora, al ver la hipocresía de Pedro, podía mandar un mensaje equivocado. ¿Por qué? Pedro, no, tú no puedes, ahora que vinieron estos religiosos, a venir a actuar como ellos, porque tu testimonio es un pilar para el mensaje del evangelio. Esa era la preocupación de Pablo. Yo creo con todo mi corazón, o sea, yo estoy bien seguro que a Pablo le hubiese importado 3 pepinos con quien Pedro comiera. Porque Pablo, la verdad, el caso no se encomendaba a nadie. Él mismo dijo en el versículo 1,
yo no busco agradar a hombres, a mí no me interesa agradar a hombres, el que agrada a hombres no agrada a Dios. Pero él decía, no, yo no puedo permitir esto. Y comienza él entonces a hablarle a Pedro en amor. Comienza él entonces a hablarle a Pedro en amor. Y le dice en el versículo 14, la segunda parte dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro, si tú estás con nosotros, o sea, si tú estás, ¿por qué los vas a obligar? Y le dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado. Mire esto, por favor, márquelo en su Biblia, por favor, versículo 16, márquelo en su Biblia, si es que trajo Biblia en su iPad. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es lo que Pedro está diciendo. Mira, Pablo está diciendo, Pedro, tú y yo somos judíos. Tú y yo somos judíos. Pero tú y yo aún siendo judíos, y no entre los gentiles, tú y yo siendo judíos, y no pecadores como los gentiles, aún tú y yo tuvimos que creer el mensaje del evangelio y creer por fe en Jesucristo. Aún tú y yo siendo judíos de nacimiento, tuvimos que creer por fe en Jesucristo. Y no por la obra de la ley. Pedro, tú bien sabes que por la ley nadie puede ser justificado. ¿Por qué seguimos tratando de justificar a la gente por la ley? Cuando el mismo apóstol Pablo, no te estoy predicando otra cosa, lo estás leyendo en tu Biblia. Yo espero que tu Biblia, si no es Reina Valera, sea una versión internacional, nueva versión viviente o la que sea, te está diciendo el mismo mensaje. Nadie puede ser justificado por la ley. Tú no puedes ganarte tu salvación. Pórtate bien, gloria a Dios. No peques, gloria a Dios. Pero tú no puedes comprar tu salvación. Esto no se trata de, el mensaje del evangelio no se trata de cuánto yo hago por Dios, sino cuánto Cristo hizo por mí. Mateo 27, 51 nos dice que el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, ¿no? Pero nosotros vivimos cosiéndolo de abajo hacia arriba. O sea, el velo fue rasgado para que todo el mundo tuviera acceso, pero aquí vemos nosotros, de abajo hacia arriba cosiéndolo. Ninguno de nosotros vinimos a Cristo siendo justificados. Así hayas nacido, o sea, así te hayas criado en las bancas de la iglesia. Así nunca hayas fumado marihuana, ni te hayas metido cocaína, ni hayas tenido relaciones sexuales, ni te hayas dedicado a la fornicación, ni hayas visto pornografía, como quiera, estás tan manchado de pecado, estás tan lleno de maldad como cualquier otra persona. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Entonces, la contestación a la pregunta de si somos salvos por gracia, entonces podemos pecar y ya. No. ¿Significa que si pecamos perdemos la salvación? No. ¿Significa que si somos salvos siempre salvos? No.
Entonces tiene que ser una o la otra cosa, ¿no? No. Entonces, ¿cuál es? ¿No? ¿Estaba enseñando Pablo que no debemos obedecer los mandamientos? No. Pablo estaba diciendo con todo esto, mira, ellos quieren que tú obedezcas los mandamientos para ganar salvación. Yo quiero que tú obedezcas los mandamientos porque ya ganaste tu salvación. Qué diferencia, ¿no? Vaya a Romanos 6, ya voy a terminar. Ya te voy a dejar ir, ya te voy a dejar ir. Romanos 6. Esto es importante. Marque Romanos 6 en su casa, digo en su Biblia, y luego en su casa usted lo vuelve a leer. ¿Están aprendiendo algo? Si somos salvos por gracia, ¿podemos pecar y ya? No. ¿Significa que si pecamos perdemos la salvación? ¿No? ¿No? Exacto. Es un rotundo no. ¿Significa entonces que somos salvos, siempre salvos? Y este es el problema que yo tengo con esta vaina, sinceramente. ¿Por qué tiene que ser una o la otra? ¿Cuál es el argumento que usted encuentra en la Biblia? ¿En dónde usted ve que usted encuentra en la Biblia de que hay un problema en cuanto a la salvación? Esa vaina es nuestra. Eso no lo hemos inventado nosotros. Ellos no tenían un problema de discusión de la salvación. El problema de ellos no era si perdía la salvación o no. O sea, esto no se trata de eso. Entonces nos enfocamos más, o sea, en ver si podemos, no perdemos la salvación. Y vamos a ver, Emma, vamos a ver a la luz de la Escritura. Vamos a verlo en Mateo capítulo 6. Después de Mateo capítulo 5, el apóstol Pablo venir y comenzar a hablar acerca de la justificación y cómo por medio de Cristo tenemos vida eterna. Mira el versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? Romanos, ¿qué yo dije? ¿Qué yo dije? Mateo. Yo no sé en dónde están ustedes, yo estoy en Romanos. Yo no sé, no puede ser que todos ustedes estén mal, lo debo haber dicho mal, pero no creo. Romanos 6, perdón, Romanos 6. ¿Ya lo tienen? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Además, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más gracia maravillosa? ¿Significa entonces que ahora que soy salvo por gracia? Porque ese es el miedo que tiene la gente de hablar de la salvación por gracia. Ese es el miedo que tiene la gente. No, pastor, no diga eso, porque si usted viene y dice, o sea, que somos salvos por gracia, entonces la gente va a seguir pecando. Ese es el problema de la gente. Yo no puedo venir y decidir por ti, ni puedo engañarte, ni puedo venir a hacer a Cristo como el cucuy que va a venir y te va a salir. No podemos hacer eso. Prediquemos el evangelio como es. Mire, cuando usted lee Romanos 5, te vuela la cabeza. O sea, te está diciendo, tú eres justificado por fe. Y en Romanos 6 comienza, entonces, ¿qué? ¿Significa de que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? ¿En qué? My God. Entonces se supone que yo ame tanto esta salvación, que yo entienda que yo soy una nueva criatura.
Y dice el versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que, ¿qué? A fin de que, ¿qué dice ahí? No sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios vive. Ok, versículo 11, aquí va. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Oh my God, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Un versículo más. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estéis bajo la ley, sino bajo la ¿qué? Entonces, los que están bajo la gracia, ¿qué es lo que nos está diciendo? O sea, usted es justificado en el momento en que usted cree en el Señor Jesucristo para salvación. Usted ya es justificado. Pero es nuestra responsabilidad ahora levantarnos todos los días y vivir cada segundo de nuestra vida como presentándonos vivos delante del Señor y muertos al pecado. Entonces no significa que porque soy salvo por gracia, ahora me puedo venir y deleitar en el pecado y hacer lo que me dé la gana. Esto no tiene nada que ver con salvación. Y ese es el problema del asunto de si la salvación se pierde o no se pierde, que queremos saber, bueno, ¿y en dónde es que la pierdo? ¿Cuánto puedo pecar sin perderla? Entonces no se trata de eso. Y pasamos más tiempo viniendo y diciendo, uy, ¿será que habré pecado? ¿Será que perderé la salvación? Y pasamos más tiempo así, viviendo pensando en el pecado, en vez de estar disfrutando la vida en Cristo. ¿Usted ha visto a esa gente que ve demonios donde quiera? ¿Usted ha hablado con uno de ellos que están sacando demonios por donde quiera y eso está demoniado? Y usted viene y los aretes están endemoniados y los peluches están llenos de demonios y todo está lleno de demonios. Y donde quiera ven un demonio y te describen los demonios y todo lo demás. Y yo conocí a este hombre que me dijo, ¿quieres ver los demonios? Y yo, ¿qué estás loco? Yo no quiero ver un demonio. Yo quiero sacarlos y que se vayan. Yo quiero ver a Cristo. Entonces nos envolvemos y nos pensamos todo el tiempo en lo malo en vez de disfrutar la vida que tenemos en Cristo Jesús. Versículo 15. Mire, Pablo vuelve de nuevo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de justicia. Termínelo de leerlo en su casa. ¿Qué es lo que estoy tratando de enseñar con esto? Mira el versículo 20, por favor. Versículo 20, un momentito. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es que, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos está diciendo aquí? O sea, Emma, la pregunta que yo quisiera que te hicieras esta noche es, ¿qué te ha dejado el pecado? Pregúntate un momento, ¿qué te ha dejado el pecado? Dolor,
sufrimiento, angustias, consecuencias irreparables, desengaño, desilusión, depresión, deseos de muerte. Así que Pablo dice, ¿qué te dejó el pecado? ¿Cuál fruto tienes del pecado? Comienza a disfrutar esta vida en Cristo. Él no te está diciendo, hoy cuidado con pecar, que pues pecaremos, que es de la salvación. Está diciendo, pecado no te ha dejado nada. Comienza a disfrutar esta vida en Cristo. Yo hice unos cartelones como si les fuera a enseñar a niños. Come on, guys. Para que usted me entienda. Cogí unos modelos aquí. Let's see what you got. There you go. You two come over here. Come over here. On this side. Stay over there. Baby girl, come behind me. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Gálatas. ¿Okay? No los quería tratar como niños. Nada más pensé que era chévere tener algo así. Okay. Antes de Cristo, la gente, todos pecamos, ¿no? Todos somos pecadores. Entonces, antes de Cristo estábamos aquí. Y la semana que viene vamos a estudiar esto con más detalle. Y luego viene, ¿qué? La ley, ¿para qué? Para tratar de justificarnos. Pero en realidad, Dios sabía de antemano que la ley nunca sería capaz de justificarnos. Nadie podía seguir la ley. Sin embargo, la ley era importante. La ley es importante. Y no me quiero adelantar, Señor, ayúdame. La ley es importante para que nosotros entendiéramos qué tan lejos estábamos de Cristo. Entonces nosotros, las 600 tantas leyes que aparecen dentro de la ley de Moisés, es definitivamente lo que Dios establece. Si tú puedes seguir todo esto, puedes llegar a mí. Pero el hombre se vio demasiado lejos de Dios. Entonces viene Cristo y llega a Cristo. ¿Para qué? Para que por medio de la gracia todos nosotros fuésemos justificados. Entonces, cuando nosotros venimos, o más bien nosotros no, cuando los judaizantes venían y querían enseñar que tenían que guardar la ley, estaban tratando de agarrar la ley y meterla aquí, pero no cabe, no entra. Porque de la única manera que nosotros podemos alcanzar justificación es por medio de la... Usted no puede hacer nada para alcanzar justificación. Somos demasiado malos para justificarnos nosotros mismos. Dependemos de la fe en Cristo, en gracia, para ser justificados. Entonces, lo que significa, entonces no tengo que obedecer la ley. No, no es que no tengo que obedecer la ley, que es lo que nos enseña Pablo. Tú obedeces la ley, tú obedeces los mandamientos. ¿Por qué? Porque estás agradecido de la justificación que tuviste por gracia. Lo que significa que en la vida de un cristiano, Cristo está delante del cristiano. La ley queda atrás, el pecado queda atrás. Come here, right next to me. Right here. Entonces, el cristiano, su apoyo es la gracia y la justificación por medio de Cristo. La ley y el pecado están tras él. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Y irónicamente, esto forma la cruz. ¿Cuántos viven agradecidos con lo que Cristo hizo en la cruz? Thank you, guys.
Entonces ya vamos a Gálatas para irnos. Come on, guys, let's go. Yo sé que me tardé más esta semana que la semana pasada, pero la verdad del caso te estoy tratando de dar todo el panorama para que la semana que viene podamos venir y condensar el estudio de la semana que viene. Porque la semana que viene vamos a discutir esto, o sea, y lo vamos a dar de manera más sencilla, pero si no te doy todo el marco histórico, la verdad del caso no quiero que salgas de acá y no puedas defender tu propia fe. Porque ese es el problema que tenemos, o sea, que al no poder defender nuestra propia fe y al no poder defender, o sea, la justificación por medio de la gracia de Cristo, entonces la gente nos dice, no debes pintarte el pelo, y todo el mundo dice, uy, no debo pintarme el pelo. No debes ponerte arete, no debo ponerme arete, porque ¿cómo Dios me va a amar si tengo aretes? Cuando tú no hiciste absolutamente nada para salvarte. Vuelva a Gálatas 2 para terminar con los últimos versículos y nos vamos. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo dice algo que a mí me vuela la cabeza y me vuela la cabeza y yo quisiera vivir por este concepto. Yo quisiera llegar a vivir por medio de lo que dice ahí. Él dice, mira, yo la verdad, yo no amo a Cristo por la ley. O sea, yo estoy muerto por la ley, yo soy muerto. O sea, a mí la verdad del caso, la ley no es lo que me mueve, sino que yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya la verdad del caso, ya yo no vivo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en su fe, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me impacta, o sea, me impacta esas palabras de Pablo. O sea, me impacta las palabras de Pablo porque Pablo está diciendo, no sé, yo vivo para agradarle a Él. Yo no vivo para mi propio deleite ni para mi propio beneficio. Yo vivo para honrarlo a Él. O sea, Pablo dice, yo lo amo tanto. O sea, yo lo amo tanto que ya yo he decidido que mi vida está crucificada juntamente con Él. O sea, yo lo amo tanto, en otras palabras, para traerlo al contexto nuestro, yo lo amo tanto que cada día que me levanto, lo primero que pienso es en Él. No porque, hermano, si no oras no eres de Dios. No, porque es que lo amo a Él. O sea, yo lo amo tanto que yo tengo que servirle a Él. No porque, hermano, el que no sirve, no sirve. No es eso. Es que vivo agradecido con Él. Pablo dice, yo lo amo tanto que lo único que quiero es agradarle a Él. Oh, si nosotros lo amáramos así, si nosotros lo amáramos así, nosotros nos llenamos la boca diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, hermano, porque yo salgo a evangelizar las calles y eso te lleva a ser crucificado con Cristo. Llenarte tu propio ego de repartir 50 tratados hoy. Tú no puedes hacer nada para agradar a Dios, ya lo agradaste. ¿Qué más quiere que te diga? Ya lo agradaste. Él no te mira, no importa cuántas obras tú haces, Él no te mira por ti. Él no te mira, o sea, Él no te mira directamente a ti, te mira a través de la cruz. Que si nos mirara directamente a nosotros, todavía viera la maldad que existe en nosotros. Iglesia, en vez de estar mirando el libro de Gálatas, diciendo, pero ¿y qué Pablo de verdad habrá dicho, verdad? O sea, ¿será que Pablo estaba hablando así? En vez de mirar eso, ¿por qué no comenzamos a mirar el libro de Gálatas desde la perspectiva de, wow, Señor,
que pasaste de bueno conmigo. ¿Por qué no comenzamos a mirar el libro de Gálatas desde la perspectiva de decir, ven Señor, yo te amo tanto? Yo le decía a Dios en estos días, mientras estudiaba el resto del libro de Gálatas, yo le decía a Dios, Señor, enséñame a amarte. Yo no sé cómo amarte. O sea, no importa si le predico a 1000 naciones, yo no sé cómo amarte. Señor, enséñame a amarte, no sé cómo. Y de repente no me acuerdo ni qué canto, de repente salió así, o sea, la computadora salió con un canto así, o sea, no fue Dios que la apretó ni nada, es que de vez en cuando sale así mi computadora y salió un canto, o sea, y yo escuché el canto y de repente comencé a llorar, o sea, para llorar, porque decía, o sea, yo no sé cómo amarte, yo no sé cómo orar, o sea, yo no sé hacer la oración que te agrada a ti, Señor, yo no sé qué hacer, o sea, levanto mi mano al cielo, ¿qué hago para agradarte? Porque no sé cómo amarte. Digo, yo no sé si te ha pasado como a mí, o sea, que yo me pongo a orar y me pongo a decir, ¿será que estoy orando bien? O sea, porque me enseñaron, tu oración a lo mejor no está subiendo ni al techo. Y todo eso se me queda marcado, ese legalismo, esa religiosidad, se me queda adentro y se me hace difícil sacarla dentro de mí. Y hay veces que yo no sé si a usted le pasa, que yo oro y digo, Señor, ¿será que de verdad estoy orando de manera en que te agrada a ti? Y lo peor conmigo es que yo parezco de deficiencia de atención, en serio. O sea, y comienzo a orar y me descuido, o sea, y comienzo a pensar en otra cosa y digo, Señor, yo estoy orando y comienzo a pensar en otra cosa que nada tiene que ver contigo y me duele el alma. Tengo que volver, Señor, perdóname, Señor, tú no te mereces que yo esté pensando en qué es lo que voy a hacer hoy si estoy orando de rodillas buscando tu rostro. Entonces yo le decía a Dios, yo no sé cómo actuar. O sea, ¿qué se supone que haga? Visitar más enfermos, no sé, o sea, salir por las calles y hablar, o sea, ¿qué te agrada a ti, Señor? En estos días yo venía, yo me hacía todas estas preguntas y lloraba delante de Dios y decía, y estos pensamientos y estos corajes que a veces paso y voy por la 360 y me enojo y me vienen palabras que no debieran estar en mi mente. No se haga, a usted también le pasa. Entonces llego al libro de Gálatas. Me doy cuenta de que Él me amó. Que no fue nada que yo pude haber hecho. Y sigue siendo nada que yo pueda hacer. Sino que Él me ama. Entonces, el problema de eso es que cualquier persona pudiera decir, pues ya la hice, ya. Vamos a prender el televisor. No. Con más razón lloraba, o sea, cuando lo leía, ahí era donde más lloraba y decía, Señor, pero no debe ser así. Repréndeme, dime algo, no debe ser así. No sé cómo, no importa si canto más, no logro amarlo más. Si oro más, no logro amarlo más. Si cumplo con todos los mandamientos, no logro amarlo más. Porque todo el amor, la mayor expresión de amor de Él por mí, fue expresada hace más de 2000 años. En un monte, en una cruz, con un hijo crucificado, derramando toda su sangre por nosotros. No le añadamos a eso. No hay nada que añadirle a eso. Antes de pie. Comienza a darle gracias a Dios por ese amor maravilloso. Comienza a darle gracias a Dios por ese amor incondicional.
Comienza a darle gracias a Dios. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias a Dios. Gracias por escuchar. Este fue un mensaje presentado por la Iglesia Café. Para más información visítanos al www.iglesiacafe.com.